En el desarrollo de este trabajo hablaremos sobre qué es el mercado de renta variable y sus características, las instituciones que ofertan este tipo de títulos valores, cuáles son los riesgos que se corren al realizar una inversión de este tipo de valor y algunos ejemplos sobre los valores de renta variable, enunciando características claves y la pertinencia para la microempresa. El objetivo general de este trabajo es explicarles a ustedes la compra y venta de títulos financieros, así como darles a aclarar las condiciones para decidir si invertir o no invertir en este tipo de mercado. ¿Qué es el mercado de renta variable? De acuerdo a lo investigado sobre la renta variable, se revisó también la renta fija y se llegó a la conclusión de que la renta variable es más beneficiosa para una persona invertir. ¿Por qué me inclino sobre la renta variable? Llámese commodities, llámese divisas, llámese acciones, en los cuales por usted investigar al comprar o vender, usted suele tener una recompensa, una ganancia, ¿sí? Es preferible tener una renta variable con un riesgo controlado donde yo, por ejemplo, puedo ponerle un stop a mis acciones para no perder todo mi capital. En el caso de la renta variable, no conocemos la rentabilidad que nos va a ofrecer o a dejar de manera anticipada. Esa rentabilidad depende de los dividendos que nos pague la empresa en la que nosotros decidimos invertir. Nosotros estamos comprando acciones de una empresa cotizada y también del precio de las acciones el día que decidimos vender. Una cartera que esté bien diversificada contiene generalmente siempre una parte de renta fija y también una parte de renta variable. En la renta variable es una gran protagonista de los mercados financieros y aunque en las bolsas de valores se compran y venden títulos de renta fija, títulos de renta variable y sus derivados, cuando la gente habla de bolsa se refiere al mercado de renta variable en sí. Cuando se habla de productos o títulos de renta variable, se está refiriendo sobre todo a las acciones de una empresa. En el mercado de renta variable o en el mercado de las acciones en general refleja las expectativas empresariales y por lo tanto la situación económica que en general tienen distintos países o hablándolo ya de un mundo entero. A continuación les vamos a nombrar algunas de las características que tiene el mercado de renta variable. Que el mercado de renta variable, si bien es cierto, se define como un conjunto de activos financieros. Como lo había comentado en la diapositiva anterior, este tipo de mercado no me permite a mí conocer de antemano la rentabilidad que se obtendrá con ellos. Pero un ejemplo típico son las acciones, porque las acciones convierten a sus tenderos en propietarios de la empresa emisora del título. Entonces los principales derechos que se perciben, ¿cuáles son? Los que vemos a continuación: percibir el beneficio logrado por la empresa en forma de dividendo, derecho preferente de suscripción ante la emisión de nuevas acciones, el derecho de transmitir el título antes de su vencimiento y el derecho de participar en el resultado de la liquidación de la sociedad. Entonces, la acción es como tal la denominación jurídica de un título o valor que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima. Es activo financiero de renta variable en el que la retribución o ganancia que se obtiene del accionista se da básicamente a través del reparto de dividendo y mediante la posible revalorización de los títulos. ¿Qué instituciones ofertan ese tipo de títulos valores de renta variable? Todas las compañías inscritas en este mercado están obligadas a proporcionar información periódica y relevante para que el público inversionista cuente con datos suficientes y oportunos para la toma de decisiones. Entre los tipos de títulos encontramos los siguientes. El mercado global colombiano. Es una rueda de negociación en la que se trazan valores de renta variable listados en la bolsa extranjera. A diferencia de los títulos locales, los activos vinculados a este mercado cuentan con un marco regulatorio diferente, dado que no están dentro del Registro Nacional de Valores y Emisores. Los fondos bursátiles son carteras colectivas sobre un índice o canasta, expresada en un instrumento negociable en bolsa. Su objetivo es proporcionar a los inversionistas una alternativa de diversificación
de portafolios con altos estándares de eficiencia y administración, todo a través de un solo producto. Transferencia temporal de valores. Es una operación que se realiza a través de los sistemas transaccionales de la bolsa de valores que permite a los actuales accionistas transferir la propiedad de unos valores a otra parte denominada receptor o a cambio de una suma de dinero denominada contraprestación. MILA es el mercado integrado latinoamericano conformado por la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Lima, México y Colombia, mediante un contrato de reconocimiento multilateral cuyo objetivo es poner en funcionamiento un único gran mercado interconectado para la negociación de renta variable entre los inversionistas de estos 4 países. ¿Cuáles son los riesgos de la renta variable? Uno de los mayores riesgos de esta operación financiera es perder el capital invertido. Por esta razón, resulta importante contar con un portafolio de inversión de renta fija con riesgo moderado, lo que permitirá compensar la inestabilidad de las inversiones en la renta variable. Otro factor de riesgo es invertir todos los ahorros y capital en un solo producto de inversión en una sola empresa. Esto se debe a que los movimientos de las acciones de las empresas en la bolsa son impredecibles, perdiendo todo lo invertido. Según diversos estudios, diversificar la cartera de inversión ayuda a que el riesgo sea manejable. Para contrarrestar los efectos negativos se puede empezar por una cartera diversificada e invertir a largo plazo con el perfil de riesgo adecuado. En pocas palabras, la renta variable contribuye al funcionamiento de la economía y es a través de este sistema que se canaliza el ahorro de las familias hacia la inversión. De esta manera, las empresas también consiguen financiación para llevar a cabo sus proyectos. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los ejemplos de títulos valores de renta variable. Hay dos ejemplos, tomamos dos ejemplos, está el fondo de inversiones y las acciones. Bueno, el fondo de inversión es una cantidad determinada de personas naturales que reúnen un dinero para entregarlo a un fondo de inversión. O sea, hay personas que quieren invertir y pues el dinero no alcanza, entonces entre varias personas lo llevan a un fondo de inversión para que esté administrado por un profesional en finanzas logre el objetivo y pueda alcanzar una buena rentabilidad con ese dinero invirtiéndolo en cualquier parte o en cualquier empresa. También tenemos las acciones. Las acciones son títulos emitidos por sociedades anónimas o sociedades comanditarias por acciones, las cuales representan el valor de una fracción igual que se divide su capital. Por ejemplo, hay una empresa que está sin liquidez. Esta empresa lo que va a hacer es dividir el valor de su empresa y vender un tope de acciones para que la adquieran sus nuevos dueños. Entonces estas personas ya ingresan a tener opinión, a manejar, ayudar a manejar la empresa y también van a tener una rentabilidad. Por ejemplo, ahí en Colombia, Bancolombia, Grupo de Éxito y Ecopetrol han vendido sus acciones para poder lograr liquidez y aparte de eso, las personas que invierten en estas acciones van a tener una rentabilidad mensual. Bueno, volvimos a la microempresa, al garaje, a la empresa de comida, microempresa de comida rápida de acá del municipio de Fresno. Estuvimos hablando con el dueño y él nos estaba contando que hace muchos años cuando Ecopetrol sacó acciones a la venta tenía 3 millones de pesos y decidió invertirlos. Cada acción en esa época le valió 1.800 pesos. Al transcurrir de 2 años pues necesitaba un dinero, lo vendió cada acción a 2.700 pesos. O sea que él le ganó 900 pesos a cada acción. Obtuvo muy buena ganancia porque obtuvo más del 50% de inversión. Si él hubiera esperado 2 años más, las acciones en 2 años después él estuvo averiguando y estaban pagando a 3.850 pesos. Este es un ejemplo claro de renta variable, así como él ganó, pudo haber perdido. Entonces, para que tengamos en cuenta que es buenísimo, pero tiene un riesgo alto. La persona encargada de esta microempresa tuvo sus ganancias con una inversión de renta variable. Por último, se muestran las referencias del proyecto. Muchas gracias por la atención prestada.